Si aman sus riquezas más que a la libertad, y la tranquilidad de la servidumbre más que animar la contienda por la misma, váyanse a casa en paz. No queremos ni su consejo ni sus armas. Agáchense y laman la mano que les da de comer. Ojalá que sus cadenas le pesen poco y que la posteridad se olvide que fueron nuestros compatriotas. Samuel Adams. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Ya en mayo de 1774, Thomas Gage, quien durante la guerra franco-india fue compañero de Washington, entró con miles de tropas luego de que las colonias se rebelaran en contra de los Intolerable Acts. Gage se convirtió en el gobernador de facto de la colonia de Massachusetts y se abolió el gobierno de Massachusetts oficialmente. Sin embargo, lo que no sabía Gage y lo que no sabían los británicos, o bueno, quizá lo sabían, pero no lo entendían, era que ya desde hace tiempo los bostonianos y en general en Massachusetts se habían comenzado a formar comités secretos donde se discutían los asuntos coloniales, incluyendo cómo boicotear productos, cómo hacer frente a un posible ataque, etcétera, etcétera. Obviamente entre esos comités estaba el señor Samuel Adams, que siempre lo menciono como el agitador, un hombre que pertenecía a la aristocracia, pero que se llevaba bastante bien con los hombres de a pie. Un hombre como ese es el activo perfecto para agitar una revolución, pues tiene conexiones con la aristocracia y también tiene conexiones con aquellos que van a pelear, que son los artesanos y los hombres de a pie. Y con esta experiencia de autogobierno, Massachusetts formó un gobierno provincial paralelo al gobierno británico. Pero aparte de ese gobierno provincial, había una cooperación intercolonial que ya habíamos mencionado, que fue a través del primer Congreso Continental, que era básicamente un foro. En el primer Congreso Continental, donde se reunieron esos delegados de las colonias, por lo menos por más de un mes, ya habían nombres que venimos conociendo poco a poco, como por ejemplo Patrick Henry, que fue aquel virginiano que dijo "No taxation without representation". También estaba allí George Washington, quien era uno de los hombres más ricos de Virginia y un veterano de la guerra franco-india. Todos sabemos quién es George Washington. Estaban también Samuel Adams, el agitador, su primo John Adams, quien era uno de los hombres más ricos de Massachusetts y un tipo con bastante influencia, a diferencia de su primo, hombre de alta clase, y no le gustaba juntarse con esos artesanos y demás. Sin embargo, era un hombre clave porque era uno de los hombres más influyentes de Massachusetts. Por Nueva York estaba John Jay, que es un personaje que vamos a conocer bastante bien más adelante cuando hablemos del Federalista. Otros nombres como Benjamin Harrison, su hijo y su nieto, ambos se convertirían en presidentes de los Estados Unidos. Por Carolina del Sur estaba John Rutledge, quien se convertiría también en un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y así, todos hombres que iban a tener un rol prominente en la formación temprana del gobierno de los Estados Unidos. El Congreso Continental no era un aparato legislativo, más bien eran unos delegados representando sus colonias, consultando en qué se debía hacer como acción conjunta para que el Parlamento y el gobierno de Inglaterra por completo cediera ante las demandas de las 13 colonias. John Adams tuvo la capacidad, porque tenemos que entender que era un abogado, era mágico con las palabras, a pesar de que era un hombre que sufría de ansiedad, que tenía ciertos problemas psicológicos, cierto odio a la humanidad, era misántropo el tipo, Dios mío.
se parece a un amigo mío, tuvo la capacidad de convencer al resto de los delegados de que era inminente, de que esto podía escalar a una opresión mayor si no se hacían demandas fuertes y radicales al gobierno de Inglaterra. Así que el Congreso Continental procedió a formar una asociación, así se llamaba la asociación, donde todos estuvieron de acuerdo en hacer que sus colonias boicotearan los productos ingleses al unísono, de manera que pudieran escuchar sus peticiones, y si no lo hacían, entonces se iban a reunir en algunos meses siguientes para discutir cuáles eran los siguientes pasos a seguir. Pero Gran Bretaña, que también entendía que tenía legítimo derecho a gobernar con mano dura las colonias y que no podían verse débiles de ninguna manera, porque si se veían débiles, entonces las colonias iban a hacer demandas que ellos no iban a cumplir. Entonces, ¿qué hicieron? No cedieron ante las peticiones. Al contrario, Thomas Gage, quien era el gobernador de Massachusetts de facto, se movilizó en los siguientes meses. Es más, de hecho, desde septiembre, cuando el primer Congreso Continental se estaba reuniendo, este hombre se movilizó a capturar pólvora, tanto para tener más suministro para sus tropas, como para evitar que tuvieran suministros los colonos. Pero los bostonianos, los colonos de Massachusetts, tenían un gobierno paralelo. Y este gobierno paralelo decidió que se formaran Minutemen, que eran tropas que se iban a formar así, con un chasquido, en un minuto, compuestas principalmente por veteranos de la guerra franco-india, e iban a capturar la pólvora antes de que los ingleses la capturaran. En la nevera de mi casa... Coño. En la nevera de mi casa hay un adorno de imán que trajo mi mamá un día sin saber de qué se trataba, que dice Boston y tiene un hombre en un caballo diciéndole arre arre que vamos para allá. Obviamente no dice así, pero hay que ponerle su cherry. Ese hombre era Paul Revere en su cabalgata de medianoche, quizá uno de los episodios más célebres de este proceso revolucionario temprano, que no se sabía todavía que era un proceso revolucionario. Resulta que el gobierno provincial de Massachusetts estaba basado en una pequeña ciudad, si podríamos llamarle así, era más que todo un pueblo, que se llama Concord, que está en las afueras de Boston, lo que hoy le llamaríamos los suburbios. En abril de 1775, abril 19 para ser más específicos, Thomas Gage decide que va a dirigirse a Concord para incautar toda la pólvora que se encuentra allá y de paso dar un duro golpe al gobierno provincial, arrestando a John Hancock, que era el hombre más rico de Massachusetts, dueño de los barcos que se encargaban de contrabando y un comerciante de muy alta categoría, que era uno de los cabecillas de la revuelta porque, bueno, le perjudicaba su bolsillo. Al otro que le iban a dar durísimo y lo iban a meter preso era Samuel Adams, que también se encontraba allá en Concord. En este contexto fue que los patriotas que aún quedaban en Boston se dieron cuenta de que el gobierno, las tropas de Gage, se estaban movilizando y enviaron a 3 mensajeros, incluyendo a Paul Revere, que lo habíamos mencionado anteriormente porque fue uno de los propagandistas que hizo grabaciones, impresiones de lo que fue la masacre de Boston para convencer a la gente de que eso fue una masacre y un abuso de parte de los británicos. Los 3 hombres salieron, pero en el camino agarraron a Paul Revere y los otros 2 pudieron escapar para avisarles a los patriotas que se encontraban en Lexington y en Concord. Lexington era otro pequeño pueblo que se encontraba en el camino de Boston a Concord, de que venían los británicos, de que se estaban movilizando. Esa noticia en avance era precisamente para que escondieran o aseguraran los suministros militares, los rifles, las balas, la pólvora para cañones, etcétera, etcétera. Bueno, funcionó parcialmente porque los británicos llegaron a Lexington y allí lo estaba esperando una fuerza improvisada de patriotas que enseguida
fueron a confrontarlos directamente. Bueno, no fue enseguida realmente. Ellos los estaban esperando ahí tranquilito a ver qué movilización pasaba. Pero supuestamente se les zafó un tiro a un soldado británico. Y digo supuestamente porque estos son los tipos que más se les zafan tiro. Así fue con la masacre de Boston, no sé si se acuerdan. Y bueno, se armó tremendo lío donde resultaron muertos 8 patriotas porque por supuesto era una fuerza pequeña, improvisada, contra un ejército formal con muchas tropas. Este momento en específico, ese tiro que se le zafó y que armaría ese tremendo problema, iba a ser inmortalizado por el poeta Ralph Waldo Emerson, uno de los poetas más importantes del movimiento trascendentalista que ocurriría en el siglo XIX, en su poema Himno de Concord, donde diría que este tiro se escucharía por todo el planeta. Claramente se escuchó solamente en Boston, pero así son los poetas. Lo que no imaginaban los británicos, que luego se fueron de Lexington y se dirigieron a Concord, es que se encontrarían con una especie de ciudad fantasma. No hay gente, no hay suministros militares. ¿Dónde está todo el mundo? Los 100 hombres, aproximadamente, se dividirían y empezarían a andar por ahí cuando de repente, cuando ya están por salir de la ciudad, se enfrentan a 400, oigan bien, 400 patriotas que obviamente abusaron de ellos y tuvieron que irse corriendo como gallinas para Boston. Empieza la revolución. Mientras se formaba el primer Congreso Continental en 1774, en los círculos intelectuales de Londres se paseaba un hombre que había sido un fracaso toda su vida. Había sido un fracaso como hombre de negocios, había sido un fracaso, relativamente en su empleo en el gobierno, había sido un fracaso en muchísimos otros aspectos de su vida, incluyendo los sentimentales. Su nombre era Thomas Paine. Aún así, era un hombre educado y sostenía relaciones de amistad con hombres tan importantes como miembros de la Royal Society of London. Fue el matemático George Lewis quien le presentó a Thomas Paine a un hombre que era definitivamente un genio, un polímata, un estadista y, por supuesto, alguien que más adelante se convertiría en un patriota, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin le recomendó, luego de que Paine le contara todos sus fracasos, que éste viajara a las 13 colonias, específicamente a la colonia de Pennsylvania, de donde era Franklin, que él le iba a conseguir trabajo en una revista. Así pues, llega Thomas Paine a Pensilvania en el año 1774 e inmediatamente se pone a escribir en una revista para que la gente se interese en política. La forma en que éste escribía definitivamente atrajo a las personas a leer esa revista y más adelante jugaría un rol importantísimo al escribir el panfleto Common Sense que mencionamos al principio del programa pasado. Pero mientras tanto, vamos a dejarlo ahí. Thomas Paine llega en 1774. Por otro lado, uno se pregunta, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? ¿Qué pensarán en Londres sobre lo que estaba ocurriendo en las colonias? Por supuesto, en Londres todavía estaban en el limbo, subestimaban de todas maneras todos los esfuerzos que hacían los colonos para evitar que las medidas que intentaba ponerle el Parlamento a las colonias se le fueran impuestas. Y era subestimar compulsivamente. Los británicos no entendían por qué sus estrategias para apagar el fuego, para que no hubieran enfrentamientos armados, habían fallado completamente y de hecho provocaron los fucking enfrentamientos armados. Pero bueno, estaban en el limbo. Mientras ellos estaban en el limbo, sin embargo, sus tropas se retiraban a Boston para refugiarse allí luego de que perdieron en esa pequeñita batalla de Concord que comenzaría efectivamente lo que los estadounidenses llaman la Revolución Americana. Ese retiro daría inicio a lo que se llamaría el asedio de Boston, donde las tropas patriotas comenzarían a, por supuesto, asediar Boston para conseguir estratégicamente la capital del estado de Massachusetts.
Mientras se desarrollaba el asedio de Boston, a unos kilómetros más allá, Ethan Allen, quien tendría muchísima influencia para la fundación de lo que se iba a convertir en el estado de Vermont en el futuro, era uno de los fundadores de un grupo paramilitar que se llamaba The Green Mountain Boys, que se fundó para combatir a la colonia de Nueva York en que entrara a los territorios que en aquel entonces de jure pertenecían a New Hampshire, pero de facto pertenecían a Nueva York, esos territorios que más adelante se convertirían en Vermont. Este tipo con ese perfil, imagínense, paramilitar, decidió hacer uno de los movimientos más atrevidos. Se iban a dirigir al norte de Nueva York para capturar lo que se llamaba el fuerte Ticonderoga. Y así lo hicieron. Pudieron subyugar a las tropas británicas que se encontraban ahí en ese momento y capturar muchos suministros militares que iban a ser elementales para lo que fue el asedio de Boston. A todo esto, el Congreso Continental, que había dicho que si sus demandas no se escuchaban, iban a reunirse de nuevo, convoca reunión en mayo de 1775 y sin saberlo todavía se convierten en el gobierno de facto provisional de lo que eran las 13 colonias. O bueno, las 12 colonias, porque Georgia todavía no había mandado sus delegados. Este segundo Congreso Continental va a ser extremadamente activo. Se incorporó, por ejemplo, Benjamin Franklin, quien volvió desde su viaje a Londres. También se incorporaron hombres como Thomas Jefferson, quien se convertiría en aquel legendario compositor de la Declaración de Independencia. Y bueno, otros participantes que no son tan importantes en la historia per se, pero que eran importantes estadistas de las 13 colonias y estaban allí presentes en ese segundo Congreso Continental. Sin duda alguna, los hombres clave, los aristócratas, los empresarios, los estadistas, para, bueno, decidir cuáles eran los siguientes pasos. Y bueno, los primeros pasos que toman ya en julio, lo primero es que Georgia se integra oficialmente. Lo segundo es que lanzan unos mensajes ambivalentes porque dicen, sí, nosotros somos súbditos del rey, pero al mismo tiempo dicen, sí, nosotros también tenemos la necesidad de levantar armas en contra del gobierno británico porque están abusando de nosotros. Y es como que sí, somos británicos, pero señores, están abusando de nosotros y no nos vamos a dejar. Pero por supuesto, como es de esperarse, los británicos no iban a coger esa e inmediatamente en agosto declararon a las colonias en estado de rebelión. Ya de aquí en adelante los británicos se iban a tomar este asunto de las colonias mucho más en serio. Otro detalle muy importante es que en junio se había elegido a George Washington como supremo comandante del Congreso Continental. Y bueno, era porque era el tipo que tenía más experiencia militar, aunque todos sabemos que era un loquillo, que había armado o había servido para la escalada que sucedió y que culminó con la guerra franco-india. Pero el tipo se paseaba con su traje militar como mírenme, mírenme, elíjame, elíjame. Y así fue. Dijeron, no, este es el tipo, este es el hombre, este es el que vamos a elegir como comandante. También era importante elegir como comandante o como parte del liderazgo principal a virginianos porque eran la clave, la puerta para entrar al sur. Y así se tenía la noción de que esta revolución no era una revolución de Boston, no era una revolución norteña de New England, sino que era de las 13 colonias. Así que también fue bastante estratégico y los movimientos que harían en el Congreso Continental de ahí en adelante iban a ser bastante políticos, bastante estratégicos, mientras que Gran Bretaña, a pesar de su fuerza, a pesar de tener el imperio más grande del mundo, no iba a entender lo que estaba sucediendo bien en las 13 colonias. Pero como ya se lo estaba tomando en serio, el rey George hizo un deal, un trato con varios príncipes alemanes para que les prestaran hombres para luchar en las 13 colonias. Esto empeoró las cosas porque son mercenarios y ustedes saben cómo se comportan los mercenarios. No les importaba la causa, les importaba saquear, les importaba matar, mientras que los colonos entendían que, bueno, ya el conflicto no se queda en casa. El conflicto no es entre nosotros, sino que están trayendo mercenarios. Definitivamente sintieron que fue un
un golpe por la espalda. En estos primeros días de la revolución, los colonos, ya vamos a llamarles los estadounidenses, porque, señores, aquí está el nacimiento de una nación. Intentarían los estadounidenses tomar Canadá, irse al norte para tratar de tomar Canadá, así tener más fuerza, añadiendo una 14ª colonia, y de ahí en adelante entonces seguir combatiendo a los británicos. Pésima idea. El primer gran error es que se mostraba que los estadounidenses no solamente estaban a la defensiva, sino que también estaban a la ofensiva. Porque, están invadiendo territorio. Lo que le da un tono diferente a este confrontamiento armado. El segundo error es que subestimaron la defensa que podría haber de los locales a la invasión estadounidense. En noviembre de 1775, el gobernador de Virginia, Dunmore, como lo pronuncian los gringos, lanza una proclamación. El tipo es fiel a la corona, el más fiel le dicen, como un perro, y lo digo en el buen sentido de la palabra. En esa proclamación, él promete liberar a los africanos que eran esclavos en ese momento de los plantistas de Virginia si peleaban para el rey. Y obviamente, muchos esclavos africanos fueron liberados y pelearon a favor de Inglaterra en ese momento. Pero eso tiene un efecto adverso, que es que los grandes plantistas, que son los hombres del dinero de Virginia, que estaban indecisos para qué lado irse, hacia dónde van a ir si le están quitando sus esclavos. Por supuesto que van a ir hacia los patriotas. Ahí hay un interés interesante, valga la redundancia. Pero eso me lleva también a hacer un comentario, aclarando por segunda vez o por tercera vez por qué yo todavía no he dedicado tiempo a hablar de la esclavitud. Dije que voy a dedicar 2 episodios completos sobre el tema antes de que hablemos de la guerra civil. Como voy a dedicar 2 episodios completos al respecto, entonces quiero atar muchos cabos que he dejado sueltos a través de todo este tiempo, ¿no? Entonces allá, cuando estemos por ahí, nos vemos. Ya en febrero de 1776, la guerra se mueve al sur en lo que es la batalla de Moores Creek, donde ganaron los que eran patriotas, a los que eran leales a la corona, y luego los británicos vinieron como que eran rabiosos con una flota a hacerle frente a los patriotas y también perdieron a pesar de que tenían una fuerza muy superior. Fue por suerte, pero aún así perdieron. Y a todo esto, mientras se desarrollaban más batallas y todo esto ocurría, nuevas convicciones emergían, surgía la pregunta. La gente coqueteaba con la pregunta. ¿Todavía debemos ser leales a la corona? Thomas Paine tenía la respuesta. A pesar de que incluso en los primeros meses de 1776 se tenía lealtad a la corona, todavía se brindaba por el rey, ya eso se iba perdiendo poco a poco. En enero de 1776 fue que Thomas Paine publicó ese libro que tanto hemos mencionado aquí, que es Common Sense, que era más que todo un panfleto de 47 páginas. 49 páginas, 50 páginas, lo que ustedes quieran, pero por ahí andaba. En ese panfleto habíamos dicho que este hombre decía, y ya dimos un poquito de la historia de cómo llegó a América, decía que era sentido común que se separara Estados Unidos o las 13 colonias en ese momento de Inglaterra. Pero como era un ilustrado miembro de la Royal Society, como habíamos dicho anteriormente, el tipo se fue profundo. Habló de republicanismo, habló de por qué se debe formar un gobierno más allá de simplemente una monarquía, y era un republicano más a la francesa, porque habían distintas corrientes de republicanismo. Había un republicanismo aristócrata, que era un republicanismo más a la inglesa, y un republicanismo más a la francesa, que era el más democrático, ¿no? Entonces, este hombre era más a la francesa y creía en ese concepto de soberanía popular del que precisamente hablaba el ilustrado francés Jean-Jacques Rousseau. Pero Common Sense no es un panfleto que trata de dar lecciones de ciencias políticas y de teorizar profundamente. Más que todo es una pieza de propaganda que dice esto es posible. Entonces también incluye
joyitas pragmáticas, como decir, señores, si se declara la independencia de las 13 colonias, vamos a poder conseguir ayuda extranjera de manera más efectiva. Otra cosa que incluían eran elementos propagandísticos, como decir, cómo un país tan pequeño como Inglaterra, como Gran Bretaña, una islita, va a dominar a las 13 colonias que son mucho más grandes en territorio. Algo por supuesto estúpido, pero que por lo demás servía como elemento propagandístico para que los habitantes de las 13 colonias se sintieran como que no eran unos pendejos. Este panfleto, que decía separarse sentido común, se metió en el imaginario colectivo y se vendieron más de 120,000 copias. Tomando en cuenta la población que sabía leer en ese tiempo, tomando en cuenta que la población no era mucha, unos pocos millones, esto era bastante. En cada hogar probablemente, o en casi cada hogar, había uno de estos panfletos. Pero ya fundamentada la idea de la independencia, fue Richard Lee, que lo habíamos mencionado como uno de los miembros del Congreso Continental, quien en junio de 1776 dijo, no. Hay que separarse de Inglaterra. Y esa resolución de Richard Lee se materializó y se hizo un comité para hacer lo que sería la declaración de independencia finalmente. Ya no quedaba duda. Y las dudas que quedaban fueron silenciadas. La tarea de escribir la declaración cayó en un joven de 30 y pico de años que era bastante talentoso. Su nombre era Thomas Jefferson, quien además era un aristócrata con sus esclavos de Virginia y todo lo demás. Ustedes saben las críticas que se le hace a Jefferson. Se le llama un hipócrita todo el tiempo por sus posiciones ambivalentes en muchas cosas, incluyendo eso de la esclavitud. En julio 2 se hizo oficial la Declaración de Independencia, pero fue en julio 4 que la composición que había hecho Thomas Jefferson fue publicada y fue leída para todos los presentes. Entonces podríamos dar varias fechas. Podríamos decir que la independencia realmente se declara en 1776 a través de Richard Lee. También podríamos decir que realmente fue en julio 2, porque ahí fue cuando se adoptó la resolución oficialmente. Pero bueno, julio 4 también es importante, que fue cuando ya se tenía el documento compuesto por este joven que realmente era tremendo escritor. Pero la lucha no acaba de ninguna manera con la declaración de independencia. La lucha apenas comienza. Muchos leales a la corona, lealistas, royalistas, como queramos decirle, o huyen del país debido a que iban a ser discriminados y comenzaron de hecho a ser discriminados, o huían del país o se inscribían para pelear en las filas con los británicos, o también servían como espías para la corona. Esa parte de los espías, esa parte de inscribirse con los británicos, dio el sentido a los patriotas de que eran enemigos. Los que antes habían sido sus compatriotas, sus amigos colonos, ahora eran enemigos. Y de hecho, el hijo de Benjamin Franklin se iba a mantener como un loyalista, como un lealista a la corona toda su vida, y jamás volverían a reconciliarse. Mientras esto ocurría, los hermanos Howe, que eran unos generales británicos, unos militares británicos, que por lo demás no eran como los generales anteriores, que le tenían odio a los colonos y que tenían ese sentido de superioridad tan asqueroso. No. Estos tipos creían que los colonos merecían tener un buen trato, pero que tampoco tenían que irse al extremo de hacer una guerra. Estaban dispuestos a negociar. Pero se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil, entonces vamos a hacerle entender por los puños. Bueno, lanzaron su campaña hacia Nueva York y arrasaron. No solamente capturaron la ciudad de Nueva York, sino que consiguieron victorias tras victorias, tras victorias y tras victorias en Long Island, en Westchester, aquí, allá, etc. Luego de aplastarlos, los hermanos Howe, que como dije, querían diálogo, establecieron una conferencia donde iban a ir John Adams, Rutledge de Carolina del Norte, iba a ir Benjamin Franklin por Pensilvania, pero ellos querían independencia, ya no había vuelta atrás. Y bueno, la conferencia no tuvo ningún fruto debido a eso y siguieron para adelante con la guerra. Mientras los patriotas, los estadounidenses, se retiraban a New Jersey, ganaron una pequeña batalla que les subió un poquito la moral, que fue la batalla de Harlem. Pero básicamente esa fue la única que ganaron en esta campaña de Nueva York. Siguiendo lo que son las tradiciones europeas, los británicos montaron un campamento de invierno, que es donde los soldados claramente van a pasar el invierno porque es demasiado frío. Washington, que habíamos dicho que era un loquillo, pero también era un zorro, armó una expedición para atacar por sorpresa en este momento, porque él entendió que después de esa pela que le habían dado en Nueva York, se necesitaba una victoria
para mantener la moral arriba. Y así fue. Washington cruzó el Delaware desde Pensilvania para ir hacia New Jersey y sorprender a algunas tropas que estaban allí estacionadas. Y así fue. En ese momento legendario que él cruzaba con los patriotas el río Delaware, está inmortalizado por pinturas que ustedes tienen que conocerla. ¿Alguna vez en su vida ustedes han visto esa pintura? De Washington en un barquito rodeado de sus soldados y mirando de forma triunfal adelante. Vamos para allá, vamos para New Jersey. Lo sorprendieron y fue una total victoria. No perdieron un hombre e inmediatamente se rindieron las fuerzas británicas, que en realidad no eran británicas, sino que eran parte de esos mercenarios alemanes que había conseguido el rey. Y a través de esta batalla, entonces Washington logra obtener moral, logra obtener armamento, logra tener ahora más apoyo. Fue un total éxito. Y desde aquí no solamente van a tener este éxito, sino que también, como había predicho en Common Sense Thomas Paine, debido a la Declaración de Independencia, iban a adquirir mucho, pero que mucho apoyo de las potencias europeas que competían con Inglaterra en ese momento, Francia y España. Lo que no les cuentan en la escuela a los niños, lo que no se dice cuando están haciendo chistes contra los franceses que siempre se rinden, estos gringos son del diablo, es que sin Francia no hay independencia. Algo importante que destacar también, mientras tanto, es que las batallas que estaban ocurriendo en el norte habían dividido la Confederación Iroquí por completo. Algunas de las naciones iraquíes habían apoyado a los estadounidenses y otras habían apoyado a los británicos. Las que apoyaban a los británicos entendían que los británicos eran que habían puesto las demarcaciones y las habían respetado, mientras que los estadounidenses querían seguir expandiéndose, incluso cuando eran colonias, y por ende tenían que apoyar a los británicos. Desafortunadamente para ellos, los americanos, los estadounidenses, los patriotas, más adelante iban a ganar la guerra, y sí, los que se fueron con los británicos tenían la razón. Iban a quitarle sus tierras e iban a expandirse y expandirse y expandirse. Visionarios, aquellos que apoyaron a los británicos. Pero bueno, ya en 1777, los británicos cometieron un conjunto de errores militares clave. Si usted es de lo que le gusta el arte de la guerra, investigar todo esto, dele búsqueda en Google a esto que le va a encantar. El punto es que John Burgoyne, que era un general británico, se encontraba en el norte entrando allá en Canadá, en Quebec, mientras que Howe se encontraba en Nueva York. Bueno, había ganado la guerra, había capturado la ciudad y todo lo demás. Se supone que lo que iban a hacer cada uno es que iban a combatir a dos flancos. Desde el norte iba a ir bajando el general Burgoyne y desde el sur iba a ir subiendo pues el general Howe. Hubo una descoordinación. De todos modos, lo que hizo el general Howe fue a capturar Filadelfia, mientras Burgoyne venía desde el norte bajando, pero lo estaban esperando en la bajadita. En Albany los estadounidenses ganan la batalla que pelearon con el general Burgoyne gracias al general Gates en lo que fue la batalla de Saratoga. Famosísima batalla, pues luego de aquí hay una especie de turning point, porque fue una derrota muy fuerte. El general Burgoyne, todas sus tropas se rindieron ante los estadounidenses, ante los patriotas. Washington, mientras tanto, se encontraba a las afueras de Filadelfia, acampando en el invierno en lo que fue quizá el punto más bajo de la guerra, Valley Forge. Los soldados de Washington estaban muriendo de hambre, estaban pasando penurias, no tenían suministros para poder sostenerse, no había la ayuda extranjera que ellos querían tener, o por lo menos no como la querían tener, porque en ese momento vino una ayuda extranjera clave, que fue a través de un voluntario, el barón von Steuben, o von Steuben, como se pronuncia, el alemán es un idioma bastante difícil, quien era un general prusiano, no de demasiada buena reputación, no era quizá el tipo de más rango, pero según él tenía muy buenos dotes de entrenamiento. Había sufrido cierto nivel de ostracismo, cierto nivel de discriminación, y se decía que la discriminación que había sufrido este hombre en el ejército prusiano, que por lo demás era el ejército más organizado de toda Europa, se debía a que era homosexual.
era gay. Y creo que los activistas LGBT no se han enterado de esto, porque si se enteran le tienen que sacar cierto nivel de capital político. El hombre que vendría a formalizar, a ordenar, a entrenar a los estadounidenses y a convertirlos en un ejército formal era gay. Von Steuben escribió lo que se llamó las regulaciones para el orden y disciplina de las tropas estadounidenses. Un manual militar que decían cómo tenían que comportarse, cómo tenían que entrenarse. Los convirtió en hombres de verdad, como se diría por ahí. Un gay los convirtió en hombres de verdad. Y no quiero que suene como discriminación, sino que quiero que suene como lo contrario. De todos modos, el ejército de Washington, las tropas de Washington, a pesar de haber pasado esos malos momentos en Valley Forge, ahora iba a venir renovada a seguir luchando por la causa patriótica. Mientras esto ocurría en lo local, había un esfuerzo diplomático serio, liderado por el ilustrado, el famoso, tanto en los círculos franceses como en los círculos ingleses, Benjamin Franklin. La batalla de Saratoga le había dado la legitimidad a los estadounidenses de buscar ayuda en Francia y en otros países europeos. Benjamin Franklin ya era conocido en Francia. De hecho, el tipo era todo un show. Los franceses lo amaban. John Adams, que andaba con él en aquel momento, cuenta como un día en la Academia de las Ciencias de Francia, allá andaba Voltaire, que ya tenía como 80 y pico de años, y el público solamente clamaba que se abrazaran Voltaire y Benjamin Franklin, porque eran figuras que estaban en el mismo nivel para los franceses. Así de tanto amaban a Benjamin Franklin en Francia, en los círculos intelectuales de París. Franklin convenció a los franceses de que no había vuelta atrás, de que la batalla de Saratoga y los últimos developments que habían ocurrido en la guerra de independencia eran lo suficiente como para probar de que realmente era irreparable la relación de las 13 colonias con Gran Bretaña, porque eso es lo que más temía Francia, meterse en el lío y que luego se reconciliaran. Y bueno, fue convincente. El tratado con Francia se logró en 1778 y esto lo cambiaría todo. Esta es la ayuda que estaban esperando los estadounidenses. Esta es la ayuda que estaba esperando Washington. Así, los franceses le dan todo, le dan armas, le dan dinero, le dan generales. Entre esos militares destacó el joven marqués de Lafayette, que más adelante tendría un protagonismo importantísimo en la Revolución Francesa, y el general Rochambeau, como se pronuncie, el francés también es difícil, señores, que llevó el ejército francés de 6,000 soldados a que ganaran pequeñas batallas, al principio no tantas, pero luego probarían ser claves los franceses, especialmente porque era un ejército mucho más organizado y mucho más experimentado. Pero donde fue que tuvieron la mejor ayuda, aparte del dinero, aparte de las armas, aparte de los suministros, fue con la flota. Los ingleses tenían una flota, mientras los estadounidenses lo que tenían eran pequeños barquitos. Los franceses trajeron una flota, supuestamente para proteger sus posesiones coloniales en América, pero mentira, era para combatir obviamente a los ingleses en la guerra de independencia de Estados Unidos. Los británicos ahora estaban súper presionados. No solamente tenían una batalla en casa, es decir, con las colonias, sino que ya era un conflicto a escala europea. Para mala suerte de Inglaterra, para mala suerte de Gran Bretaña, el resto de los países europeos o se declararon en su contra, como España, que también le dio suministros y armas a los estadounidenses, obviamente mucho menor cantidad que lo hicieron los franceses, o si no declarándose neutrales como lo hizo Catalina de Rusia, por ejemplo, que ella marcó la pauta en 1780 para lo que fue ese neutralismo de los poderes europeos en lo que era ese conflicto de Gran Bretaña. Pero los británicos cambian un poco la estrategia en 1780 y también comienzan a ir al sur. Capturan Charleston en Carolina del Sur y comienzan a tener golpes estratégicos y a ganar batalla tras batalla. También los estadounidenses tuvieron problemas militares, generales malos que le quedaron mal. Los británicos tenían ayuda de los esclavos y también había mucha gente leal a la corona en el sur. Y bueno, en fin, ese conjunto de cosas le dio victoria tras victoria a los británicos. Luego de que consiguieron esas victorias en el sur profundo, entonces se fueron moviendo hacia el norte. ¿Y qué lugar estratégico queda en el norte del sur de Estados Unidos? Pues Virginia. En Virginia ocurriría entonces lo que fue
la batalla decisiva de la guerra, puesto que los estadounidenses y los franceses venían ganando en el norte, mientras que los británicos venían obteniendo victorias en el sur. Entonces ahí en Virginia se iban a encontrar. ¿Qué iba a ocurrir? Los franceses habían ganado también una batalla naval en contra de los ingleses en lo que fue la Chesapeake Capes Battle. Y bueno, luego de que ganaron esa batalla naval, comenzaron a presionar por el mar a los ingleses en Virginia para que en caso de que perdieran, no tuvieran escape alguno. Washington también venía marchando desde el norte para encontrarse con su general en el sur, ahí en Virginia. Y bueno, no fue tan necesario, porque el general Greene en Virginia le dobló el pulso al general Cornwallis en lo que fue esta batalla de Yorktown. Y bueno, ya con la presión de los franceses, con la presión de Washington, que marchaba hacia la ciudad, ya no había salida. La victoria estaba totalmente asegurada ya en 1781. Es claro para entonces que ya no hay vuelta atrás. Los británicos lo saben, todo el mundo lo sabe, los generales lo saben, pero el rey sigue empeñado en que se debe seguir peleando. Pero bueno, ya no se podía hacer mucho más. Para reconocer la independencia se requirió de mucha política. Cuando hagamos una historia política de los Estados Unidos, quizá podemos meter un poquito de eso, ¿no? Pero esto es una historia más general. Les digo que John Jay, un abogado de Nueva York, era que estaba encargado de conducir las negociaciones fuera, ¿no? Francia quería hacer que su dinero valiera la pena y había involucrado a España en los procesos de negociación. ¿Por qué? Porque le había prometido cosas a España si apoyaba la guerra en Estados Unidos contra Inglaterra. Y bueno, los territorios que supuestamente le iba a ceder Francia a España, que le había prometido, estaban precisamente ¿dónde? En América. Eso creaba un conflicto de intereses, un conflicto de qué es lo que queremos. Francia quería ganar algo. Entonces lo que hizo John Jay fue ir por detrás de Francia, negociar con los británicos, dennos la paz antes de que Francia pueda hacer lo que vaya a hacer. Y oye, eso lo hizo John Jay por la espalda del Congreso Continental. Eso fue atento a él que él lo hizo, como que él es el más guapo del mundo. Y los británicos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar que los franceses, y no solamente nos hagan perder la guerra con Estados Unidos, sino que también se queden con territorio, se lo den a España, debiliten más a Estados Unidos. No. Señores, vamos a hacer un tratado preliminar. Y luego de ese tratado preliminar que se hizo en 1782, en 1783 se hizo el Tratado de París, que reconocía a Estados Unidos como una nueva nación. Y ahí ya entonces tenemos oficialmente reconocida por Inglaterra el nuevo país, Estados Unidos de América. Ahora nos toca reflexionar sobre lo que los estadounidenses llaman la guerra revolucionaria. ¿Fue realmente una revolución o simplemente fue una guerra de independencia? ¿Qué fue esto? Y por supuesto, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que personas que se consideraban británicos de corazón llegaran entonces a declararse independientes y estar dispuestos a formar una nueva nación así de la nada? Hay una hipótesis economicista que dice, bueno, simplemente los comerciantes de Boston, los plantistas en Virginia y todos los que participaron estaban defendiendo sus intereses. Estaban peleando contra los impuestos, estaban peleando contra los aranceles, estaban peleando contra todo eso. Y bueno, esa realidad económica fue que hizo que poco a poco ellos fueran desarrollando esa animadversión al hombre que quizá ellos más respetaban y que luego catalogaron como un tirano, que era el rey de Inglaterra, el rey de Gran Bretaña. Por otro lado, hay una hipótesis revolucionaria que dice que los estadounidenses eran un pueblo que de por sí era gente excepcional, era gente que creía mucho en su independencia,
eran gente que estaba dispuesta al riesgo, porque gente que venía inmigrando y dejaba todo atrás son gente que están dispuestas al riesgo. Y bueno, eran gente que querían más la libertad que el resto de los súbditos que tenía Gran Bretaña y que por ende estaban dispuestos a tener una revolución para pelear por sus derechos políticos. Y bueno, esa revolución fue primero levantando demandas sobre derechos que se supone que Gran Bretaña le tenía que garantizar a los colonos, pero que luego, con los ilustrados como Thomas Paine, fue dotándose ya de tintes liberales, de tintes democráticos, de tintes republicanos. Ambas hipótesis tienen algo de razón. Hay una realidad económica, hay una realidad de hombres que quizás son más dados a la libertad que el resto de súbditos, hay una realidad revolucionaria, pero lo que más se acerca a la realidad, lo que más se acerca a lo que pasó, es estudiar la perspectiva colonial, verse como si uno era un colono en ese momento y entender también la perspectiva británica. Para los británicos los colonos eran simplemente nadie. Había un clasismo imperante desde Gran Bretaña hacia las colonias y por eso subestimaron bastante sus demandas. Nadie, absolutamente nadie, allá en el Parlamento se tomaba en serio las demandas que estaban haciendo y ni siquiera le daban mérito. Solamente algunos decían: creo que nosotros tenemos que ceder ante las demandas que están haciendo, no porque sean justas, sino porque se puede tornar peligroso. Pero esos eran unos o dos de decenas de parlamentarios que se encontraban allí. Y fue esa mentalidad, por supuesto, que fue siendo el escalón para que se fuera exacerbando el conflicto poco a poco, al no satisfacer las demandas que hacían los colonos. Y bueno, por su parte, los colonos que ya habían comenzado a formar su identidad, también veían su realidad económica, también entendían que tenían derechos como súbditos británicos que eran, fueron formando poco a poco en un proceso que fue rápido, no fue un proceso de larga duración. Este sentimiento de que sí, es doloroso, pero tenemos que separarnos de Gran Bretaña. Pese a dicha separación, la identidad estadounidense no iba a ser construida. Simplemente somos otro país, pero culturalmente todavía somos británicos. ¿Cuál es la identidad nacional? Todavía eso no existe. Vamos a ver más adelante que la gente todavía era más leal a su colonia que lo que era Estados Unidos, porque Estados Unidos como identidad nacional aún ni siquiera existía. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes episodios. Ya este fue uno bastante largo, así que nos vemos por allá. Gracias por escucharme.